Vamos a ver los delitos contra la seguridad de la nación, el título 9 de la segunda parte del Código Penal argentino, y específicamente vamos a referirnos al capítulo segundo. La diferencia entre este capítulo segundo y el primero que ya hemos visto es que en este capítulo segundo, que se llama delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, los delitos se cometerían en tiempos de paz. En el caso del capítulo primero era necesario la existencia de una declaración de guerra de parte del Estado Nacional. Entonces, en este caso se protege también las relaciones existentes entre la nación argentina y los demás estados, pero en tiempos de paz. Precisamente se trata de proteger o de conservar ese estado de paz para no llegar a los actos de guerra. En el artículo 219 está previsto el delito que se llama delito de actos hostiles. La conducta típica en este caso, no vamos a leer el artículo porque es muy extenso. En este caso la conducta típica es dar motivo a alguno de los peligros mencionados en el texto de la ley mediante la ejecución de actos materiales hostiles. Vamos a ver primero cuáles son esos peligros que menciona la ley. Primero, peligro de declaración de guerra contra la nación argentina. Segundo, peligro de exponer a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes. Tercero, alterar las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. ¿Qué significa los actos hostiles? Son los actos de guerra, los actos propios contra un enemigo, aunque no lleguen a ser actos de guerra, también estarían incluidos. Por ejemplo, el apoderarse de un buque de bandera extranjera. Es necesario que este acto realizado por una persona o por varias personas no esté aprobado por el Estado Nacional, por las autoridades que correspondan de nuestro Estado Nacional, es decir, por los poderes ejecutivo y legislativo de la nación. Puede ser sujeto activo cualquier persona, argentino o extranjero, funcionario público o no. En el caso de la declaración de guerra, es necesario que los actos hostiles den motivo al peligro de esa declaración de guerra contra la Argentina. Entonces es un delito de peligro, no hace falta esa declaración. No es necesario que se declare efectivamente esa guerra contra el Estado Nacional. En el segundo supuesto de la exposición de los habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas, también se trata de un delito de peligro concreto. Vejaciones, recordemos, son los malos tratos, en este caso, o persecuciones por parte de un gobierno extranjero. Y las represalias son los actos de retribución por las acciones que se realizan a causa de actos hostiles. En caso de que se concrete la guerra o las hostilidades, la pena se aumenta, como señala el mismo texto legal. Es un delito doloso y en cada supuesto, como es un delito doloso, el autor tiene que conocer el resultado que podría provocar, que es uno de esos tres que mencionamos. Se prevé un agravante por la calidad del sujeto activo cuando sea militar. Esto se agregó en el año 2008. Este agravante por la calidad de militar del autor del sujeto activo se agrega con la ley 26.394 en el año 2008, después de la derogación del Código de Justicia Militar. Luego, en el artículo 220 del Código Penal está el delito de violación de tratados, treguas, armisticios o salvoconductos. Una pena de prisión de 6 meses a 2 años. Tenemos que decir en este caso, para que exista el delito es necesario que se dé alguna de estas dos situaciones. Primero, que existe un estado de guerra recién concluido por un tratado o un armisticio, o segunda opción, que exista un estado de guerra existente y una tregua o un salvoconducto, que es el que se tiene que violar. Bien, entonces del artículo 220 surgen 4 opciones, 4 casos posibles. ¿Cuáles son esos 4 casos posibles? Primero, la violación de los tratados concluidos con potencias extranjeras.
Segundo, la violación de las treguas o armisticios acordados entre la República Argentina y una potencia enemiga. Tercero, la violación de treguas y armisticios acordados entre las fuerzas beligerantes. Y cuarto, la violación de los salvoconductos que se hayan expedido debidamente. Primero entonces, la violación de los tratados se refiere a los tratados de paz o amistad entre la nación argentina y un estado extranjero, no cualquier tratado, sino estaría cometiendo este delito cada vez que un funcionario público viole cualquier tratado internacional. No, se refiere exclusivamente a esos tratados de paz. La violación de armisticios o de treguas acordados se refiere a la violación de esas suspensiones de operaciones de guerra que se hayan convenido entre el Estado argentino y un Estado extranjero. En el caso de violación de treguas y armisticios acordados entre las fuerzas beligerantes, sería igual al segundo, al anterior. En el Código Penal original se hacía referencia a las fuerzas de mar y tierra, lo que había generado una discusión cuando se crea la Fuerza Aérea. Se generó la discusión, bueno, ¿qué pasa con la Fuerza Aérea? Bien, se entiende ahora con la reforma que fue también en el año 2008, se suprime esa expresión fuerzas de mar y tierra, entonces se entiende que se refiere a todas las fuerzas armadas de nuestro país. Finalmente, por salvoconducto se entiende el documento que ha sido expedido en favor de determinadas personas que integran las fuerzas beligerantes de otros estados, ejércitos de otros estados, y en virtud del cual se los va a autorizar para realizar determinados actos, que generalmente son actos de libre tránsito en el territorio de nuestro estado sin que sean molestados. Son todos delitos dolosos de peligro abstracto. Se consuman con la realización de la conducta que está indicada en cada uno de los supuestos. No hace falta una declaración de guerra del otro estado como consecuencia de ese acto, o no hace falta una determinada reacción de parte de ese estado como consecuencia del acto. Basta con el peligro que pueda generar ese acto y que pueda afectar el estado de paz. Puede ser autor cualquier persona. En el caso de la agravante a la que se refiere el último párrafo del artículo, necesariamente tiene que ser un militar. En el artículo 221 del Código Penal se establece el delito llamado de violación de inmunidades. Prisión de 6 meses a 2 años el que violare las inmunidades del jefe de un Estado o del representante de una potencia extranjera. En este caso se protegen las relaciones diplomáticas entre la nación argentina y un Estado extranjero, aunque no exista ruptura de esas relaciones, por eso se trata también de delitos de peligro. Es necesario que ese jefe de Estado o representante diplomático se encuentre en nuestro país o en los lugares físicos, territoriales, sometidos a la jurisdicción de la ley penal argentina. La conducta típica es violar las inmunidades de esa persona. Esas inmunidades están reguladas en los distintos tratados internacionales por las normas del derecho internacional en general y por normas del derecho interno que establecen específicamente cuáles son esas inmunidades. No se trata de cualquier ofensa a una persona. Por ejemplo, insultar a un jefe de Estado no es violar sus inmunidades diplomáticas, de modo que no es ese el delito. Hay una discusión en la doctrina sobre quiénes pueden ser autores de este delito, porque en principio el artículo no hace referencia, no exige un requisito especial de autoría, con lo cual un sector de la doctrina a partir de ahí dice, entonces puede ser autor cualquier persona. Otro sector de la doctrina entiende que solo podrían ser autores de este delito los funcionarios públicos que de alguna manera tuvieran el poder para afectar esas inmunidades diplomáticas. Por ejemplo, una autoridad pública que ordenare el arresto de una de estas personas, jefe de Estado o diplomáticos, sin cumplir con los requisitos que establece nuestro ordenamiento jurídico previos a disponer un arresto de una persona como estas. En el artículo 222 tenemos el delito de revelación de secretos de Estado y también los delitos de ultraje a símbolos patrios. Originariamente este ultraje a los símbolos patrios no estaba en este artículo 222.
solo la revelación de secretos de Estado. Bien, entonces este artículo 222 tiene 4 casos diferentes, hay que distinguirlos. En la primera parte vamos a encontrar el delito de revelación de secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares, que tienen que ver siempre, cualquiera sea la naturaleza, siempre tienen que ser concernientes a la seguridad o a los medios de defensa o relaciones exteriores de la nación. Ese es el primer delito, la revelación. El segundo es la obtención de la revelación del secreto. Es ese penal que revela el secreto, ese penal que obtiene, este es el delito de espionaje propiamente dicho. Después está en tercer lugar, pero dentro de ese segundo párrafo, en la segunda parte, en tercer lugar, el ultraje a los símbolos patrios. Y en cuarto lugar, y en el tercer párrafo del texto del artículo, lo agravante a los militares cuando el sujeto activo que cometa estos delitos de revelación o de obtención del secreto sea un militar, esa es la agravante en este caso. Bien, ¿qué significa la revelación de secretos? Es el primer supuesto de este artículo 222. ¿Qué significa la revelación de secretos? Esa figura de revelación de secretos de Estado, primero aclaremos, presupone una situación de paz entre la Argentina y otro Estado extranjero. Entonces la conducta típica es revelar esos secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares. Originalmente el código solo decía políticos o militares, después se agregó industriales o tecnológicos. Pero siempre que tengan vinculación con la seguridad, medios de defensa o relaciones exteriores del país. Revelar significa, bueno, poner en conocimiento de una persona que no tiene la obligación de mantener ese secreto. Es necesario que ese dato que se va a dar a conocer sea ignorado por el público en general, porque si ya es conocido por el público en general, entonces no es secreto de Estado. El autor puede ser un funcionario público o cualquier persona que haya obtenido el secreto. No se exige un modo de realización específico, entonces se puede realizar de cualquier forma esa divulgación del secreto, enviando un mensaje a una persona en particular, publicándolo en medios de difusión, por ejemplo a través de Internet. El segundo supuesto, que es la obtención de la revelación, ese es el supuesto de espionaje propiamente dicho. En este caso el autor consigue o logra el conocimiento de ese secreto por medio de la revelación, no por otro medio. Entonces no se configura el delito cuando, por ejemplo, el autor lo que hace es hurtar un documento que contiene ese secreto, ese dato importante de Estado. No es típica tampoco la obtención espontánea del secreto, es decir, el que obtuvo el secreto por casualidad, sin buscarlo, sin quererlo. Sino que entonces es necesario, en este segundo supuesto, la obtención, es necesario una actividad de parte del autor para conseguir ese dato, ese secreto de Estado. En tercer lugar, en el artículo encontramos el ultraje a los símbolos patrios. A los símbolos nacionales o a los emblemas de una provincia argentina. Esta figura no existía en el Código Penal original, aunque sí estaba en el proyecto original de Rodolfo Moreno, pero no se incorporó en el Código de 1921, fue recién con la Ley 16.648 que se introduce al Código Penal como delito. Se critica la inclusión como delito, es decir, hay quienes consideran en la doctrina penal argentina que esto no debería ser un delito por los principios constitucionales, por ejemplo, de mínima intervención del sistema penal, y se critica, esto sí, ya por la gran mayoría o toda la doctrina argentina, la inclusión como delito dentro del artículo 222, porque no tiene vinculación tan directa con los otros delitos que estábamos viendo recién, de espionaje, revelación de secretos de Estado. De hecho, en algún momento estuvo en otra parte del Código Penal este delito. Bien, ¿cuáles son los objetos contra los cuales se dirige este delito de ultraje? La bandera, escudo o himno nacional. Y los emblemas de una provincia, cualquier provincia argentina. La conducta típica es ultrajar esos símbolos. Ese ultraje significa un agravio o un menosprecio grave contra esos símbolos. Romper la bandera, quemar una bandera, escupirla,
abuchear el himno, silbar el himno. Ese ultraje tiene que ser público, de modo que si uno lo hace en un ámbito privado, de reserva, de intimidad, no se configura el delito. Tiene que ser público, es decir, posible de ser visto por un número indeterminado de personas, en un lugar de acceso público o por medio de difusión pública. Ejemplo, por internet. Revelación culposa es el delito que está previsto en el artículo 223 del Código Penal. Es la misma figura del artículo 222 en su primera parte, pero cuando se cometa por imprudencia o negligencia. A diferencia del artículo anterior que vimos del 222, en este caso sí hay una exigencia de autoría. Solo puede ser autor quien tenga posesión de ese secreto, quien haya entrado en conocimiento de ese secreto por su empleo o por su oficio. Luego, en el artículo 224 está el delito de espionaje. Es un delito que tiene pena de 6 meses a 2 años de prisión, para el que indebidamente levantare planos de fortificaciones, buques, establecimientos u otras obras militares, o se introdujere con tal fin clandestinamente o engañosamente en esos lugares, cuando su acceso estuviera prohibido al público. Son dos supuestos entonces diferentes que tienen la misma pena. El delito es un delito original del Código de 1921. En el primer caso, el delito consiste en levantar planos de los lugares que están mencionados, fortificaciones, buques, establecimientos. Es decir, son lugares estratégicos, militares, que tienen un gran interés para el Estado, y el Estado debe preservar cierta reserva. Entonces, el hecho de levantar estos planos y su consecuente divulgación posterior o peligro de divulgación a otros estados, en eso consiste la afectación y el motivo de la existencia del delito. Hay acá un uso de la expresión indebidamente. Como ya hemos visto en muchas otras figuras penales, se trata de un adelanto de la antijuricidad a nivel de tipicidad. Y esto va a provocar que los errores sobre ese indebidamente sean tratados como errores de tipo y no como errores de prohibición. Es decir, que si el autor cree que está autorizado a hacerlo, entonces ese sería un error de tipo y llevaría a la atipicidad, porque esta figura no tiene una modalidad culposa, como hemos visto recién con el artículo 222. La segunda modalidad, la segunda conducta delictiva que está previsto en este artículo, es introducirse clandestinamente o engañosamente en esos lugares con la finalidad de levantar planos. Lo que pasa acá entonces es un adelanto de la punición. Es decir, ya no esperamos a que se levanten esos planos, a que se hagan esos planos, sino que ya se sanciona en una etapa previa, en el momento de ingresar en esos lugares prohibidos, en que no estén abiertos al público, con la finalidad específica de levantar planos. Entonces, es un delito doloso. Los dos son delitos dolosos, pero en este segundo caso se exige una finalidad, un elemento subjetivo especial, que es esa finalidad de levantar planos. En los dos casos, la misma escala penal. Vemos esta equiparación de la escala penal en dos delitos, uno más lejos de la afectación al bien jurídico. Lo hemos visto, por ejemplo, en la ley de estupefacientes. Se sanciona al que comercia estupefacientes, al que vende estupefacientes, y también al que tiene estupefaciente con fines de comercializar. Podríamos hacer esa misma comparación. En ese caso también, en la ley 23.737, artículo 5, se prevé la misma pena para los dos supuestos. Bueno, acá pasa algo similar. Se pena con la misma sanción al que levante planos y al que ingrese al lugar con la intención de levantar esos planos. Finalmente, en el artículo 225 del Código Penal encontramos el delito de infidelidad diplomática. ¿Qué significa esto? Una pena de prisión de 3 a 10 años al que, encargado por el gobierno argentino de una negociación o por un Estado extranjero, la condujere, es decir, condujere la negociación de un modo perjudicial a la nación, apartándose de las instrucciones dadas por el gobierno nacional. Entonces, la conducta típica es conducir esas negociaciones con un
Estado extranjero de modo perjudicial para la nación. Este delito estaba ya desde el Código Penal original y exige entonces 3 requisitos. Primero, una designación oficial de la persona que va a realizar esa negociación con el Estado extranjero, representando a la nación argentina. Ese es el primer elemento. Segundo, que el autor sea parte de las instrucciones recibidas por el gobierno argentino. Y tercero, que de ese apartamiento derive un perjuicio para los intereses de la nación.